Los bosques del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara no solo son paisaje, sino guardianes del agua, del aire y de la biodiversidad que nos conecta a todos. El proyecto Sierra Norte Paisaje Vivo quiere darles voz, reconocer su valor y proteger esos servicios invisibles que hacen posible nuestro futuro. Todos los ecosistemas nos aportan una serie de beneficios directos e indirectos que son los llamados servicios ambientales o servicios de los ecosistemas. En el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, estos servicios se vuelven vitales para la vida y el futuro de este espacio protegido y de quienes viven en su territorio. En este sentido, en el proyecto Sierra Norte Paisaje Vivo, vamos a poner el foco en dos en particular que nos parecen importantes en este territorio, que son la conservación de la biodiversidad y los servicios de las cuencas hidrográficas o el agua. Certificar estos servicios ecosistémicos es reconocer su valor real, garantizar su conservación y asegurar que sigan beneficiando tanto a las comunidades locales como a millones de personas más allá del territorio. Los potenciales beneficiarios de estos servicios no son solo la población local, sino poblaciones de gran tamaño que hay en el entorno del parque, como pueden ser Guadalajara, Madrid o las poblaciones del corredor de Henares. Y es precisamente esa conexión con tantas personas la que hace imprescindible conservar estos montes en el excelente estado en que hoy se encuentran. Los montes del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara presentan un estado de conservación favorable. En cualquier caso, una gestión forestal sostenible del monte pues es la que busca el aprovechamiento de los recursos naturales del bosque, madereros, cinegéticos, apícolas, pero siempre con un objetivo principal de continuidad del bosque y de conservación de la biodiversidad. Y en ese sentido, pues esa gestión sostenible pues implica potenciar la multifuncionalidad del bosque, favoreciendo los servicios ecosistémicos que presta la sociedad en cuanto a protección del suelo, captación de agua, depuración del aire o secuestro de carbono, pero también facilitar un espacio de contacto de la población con la naturaleza, el uso recreativo del monte. El Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara cuenta con un gran número de montes públicos que ya están certificados. La particularidad de este monte en el que nos encontramos en Valverde de los Arroyos es que es de propiedad privada de los vecinos del pueblo de Valverde. Esta comunidad de propietarios surge de una minuciosa investigación documental que reunió a los titulares originales y sus sucesores, lo que muestra el fuerte compromiso vecinal con el pasado y el futuro de su monte. Actualmente la comunidad de propietarios Ocejón y otros está constituida por aproximadamente 280 propietarios entre vecinos y descendientes de los pueblos de Valverde de los Arroyos y Zarzuela de Galve. Y cuando se nos planteó la posibilidad de entrar en el proyecto nos pareció una excelente idea, una oportunidad para mejorar las condiciones de nuestro monte y de la población en general. Son el primer ejemplo de certificación de montes privados dentro de la provincia de Guadalajara y uno de los primeros dentro de Castilla-La Mancha. Están incluidos dentro del grupo de certificación Dendron, que gestiona montes privados, montes particulares, en el marco de certificación FSC. La certificación forestal lo que implica es un control de calidad desde el inicio, en la fase de planificación, hasta la ejecución de los aprovechamientos en el monte. Seguir esa cadena de custodia para asegurar que todo lo que hacemos en la gestión del monte es desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y con la certificación también se pretende adquirir un valor añadido sobre los productos del bosque, que la madera tenga un valor mayor, porque en todo el proceso luego de utilización de esa madera certificada está ese sello de calidad. A corto plazo la certificación FSC nos permite, ya nos está permitiendo ofrecer la madera procedente de nuestros montes de pinar repoblado con un valor añadido. A largo plazo nos permite consolidar la gestión forestal sostenible, así como obtener otros recursos tanto para el monte como para la población.
Para certificar estos servicios, era fundamental elegir un estándar fiable y reconocido. Por ello, se decidió apostar por FSC. El esquema FSC está reconocido internacionalmente por sus rigurosos criterios de evaluación de gestión forestal. Las auditorías externas son realizadas por empresas totalmente independientes durante el proceso. Lo que al final tratan de lograr los miembros que se quieren adherir a este sistema es demostrar el impacto positivo de las acciones que realizan en la gestión forestal con respecto a la biodiversidad y a la regulación de los procesos hídricos. Y por último, el beneficio que pueden obtener pues es tratar de atraer financiación tanto pública como privada para esas actividades que se necesitan para poder mantener esos niveles. Con esto también se pretende que ese valor añadido de los productos de los montes certificados pues generen mayores beneficios económicos que reviertan en los propietarios de estos montes, en los ayuntamientos, de forma que cuenten con un mayor presupuesto para la gestión sostenible del monte, pero también para provisión de servicios a los habitantes de esos pueblos y mejorar así la calidad de vida de las personas que apuestan por vivir en este territorio. El compromiso con el cuidado y conservación de estos bosques es también compromiso con quienes viven en el territorio y asegura además que Sierra Norte de Guadalajara siga siendo un paisaje vivo.